Cuando decías que el contexto es lo más importante, ¿a qué te refieres? ¿Puedes explicarlo un poco? El contexto tiene que ver, pues, con la acción del precio en el más largo plazo. En esencia, el contexto viene determinado por dónde se encuentra el precio con respecto a la última gran lateralización del mercado. Vale, aquí, por ejemplo, vemos esta lateralización, esta lateralización, esta lateralización y esto de ahora. Dependiendo de dónde se encuentre el precio, se va modificando ese contexto. Si el mercado se encuentra en cualquiera de estos puntos, por debajo de esta lateralización, entendemos que el contexto aquí es bajista, porque tenemos a favor esta causa, ¿vale? Causa distributiva que está generando el movimiento impulsivo. En cualquiera de estos puntos, vamos a borrar todo, en cualquiera de estos puntos, ¿vale? Esto es una lateralización en gráfico posiblemente horario. En cualquiera de esos puntos, el contexto es bajista. ¿Por qué? Porque venimos de esto, ¿vale? Venimos de esta redistribución que tuvo su sacudida y su muestra de debilidad. El contexto está supeditado por dónde está esa última gran lateralización. Aquí, en el caso en el que consigue romper al alza, el contexto ya es alcista, ¿vale? El contexto del medio y largo plazo es alcista porque está siendo apoyado por esta acumulación. Aquí, aunque tenemos un contexto lateral, porque el mercado está construyendo la causa del siguiente movimiento, que no sabemos si será para arriba o para abajo, inicialmente tenemos que darle un puntito más de alguna manera tenemos que favorecer que se trate de la continuación alcista. ¿Por qué? Porque el contexto es este. Mientras que el mercado, esto ya pues haciendo análisis de medio a largo plazo, mientras el mercado no reingrese de nuevo a esta zona de valor, ¿vale? Evidenciada por este nodo de alto volumen, el contexto de medio plazo es alcista, porque esto tiene la suficiente fortaleza como para rotar al precio, y así lo ha evidenciado. El mercado está a favor de la última gran acumulación. El último gran rango es este, y estamos aquí, es decir, que estamos por encima. Como estamos por encima, el contexto del medio largo plazo es alcista, y el contexto del medio corto plazo es rango, porque estamos en esto. El escenario ideal, jugando con eso de que el contexto es alcista, es que el mercado me sacuda esto y se vaya, ¿vale? Estaremos operando a favor del camino de la menor resistencia, en este caso es al alza. Y todo lo que no sea que el mercado reingrese pues por debajo de estos mínimos, ¿vale? Todo lo que no sea que el mercado reingrese y quede por aquí cotizando, ¿vale? Cosa que dudo. En todo caso, se quedaría cotizando aquí, en este nodo de alto volumen. Si el mercado hace esto, el contexto ya cambiaría a bajista. Pero todo lo que no sea eso, hay que favorecer de alguna manera la continuación. El contexto, cuando estamos a favor de estructuras, cuando el mercado está en tendencia, el contexto lo determina la última estructura, si de acumulación o de distribución. Y cuando estamos dentro de un rango, el contexto fundamentalmente va a venir determinado por estas sacudidas. Donde se produzcan sacudidas, si en máximos o en mínimos, establecerá el sesgo direccional que debemos emplear. Y a partir de ahí aplicaremos una estrategia u otra. Con este contexto, ¿yo qué haría? Pues buscaría cualquier excusa para vender. Buscaría cualquier redistribución aquí para vender. Hay movimiento en este mismo marco temporal de impulso, retroceso y continuaciones. Eso ya cada uno que entre como quiera. Pero si el contexto sabemos que es bajista, pues yo buscaría, como digo, cualquier oportunidad para vender. Recordad que hoy he liberado la parte de módulos Volume Profile dentro del curso Wyckoff avanzado que tenemos aquí. Al final se ha creado un contenido, yo creo, extenso y muy bueno, de mucho valor. Os recomiendo que si os gusta esa conjugación de metodología Wyckoff Volume Profile, pues accedáis al curso porque vamos, os va a aportar muchísimo valor, sin duda ninguna. Además, contáis siempre con la posibilidad de utilizar la garantía, si en caso de que no os guste y accederéis pues, bueno, pues a todo esto, ¿no? Precio, bajo mi punto de vista, totalmente ridículo en base a lo que aporta. Así que espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda me podéis contactar en alguno de los emails. En mi página web tenéis un montón de información totalmente gratuita para conocer un poco el funcionamiento de la metodología de Volume Profile y demás, un montón de recursos gratuitos. El que le guste un poquito más porque compre alguno de mis libros donde va a encontrar pues, toda la información, evidentemente, mucho más detallada, mucho más concreta, una información mucho más de alguna manera organizada, y el que esté realmente más comprometido, pues que adquiera el curso, que estoy seguro que le va a proporcionar muchísimo valor y que cumplirá con creces sus expectativas. Así que sin más, un abrazo a todos y hasta la próxima.